Buenos días. Aló, buenos días para todos. Son las 8 en punto de la mañana. Vamos a empezar con la sesión de la segunda semana, donde vamos a explicar más representativos de la unidad número 2, de la activity número 2, y eh, eh, voy a resolver dudas acerca de del trabajo que se está realizando. Vamos a esperar 5 minutos a que algunos aprendices se conecten y si no se conectan, damos inicio a la sesión. Muy buenos días, Esperanza, ¿cómo estás? Estaba precisamente dando 5 minuticos de espera para que más aprendices se conectaran. Mientras son las 8:05, me gustaría saber, Esperanza, cómo te ha ido en el curso, si tienes alguna pregunta, y así vamos resolviendo esos inconvenientes que se han surgido para después dar continuidad a la sesión. Esperanza, cuéntame. ¿Tienes preguntas? Esperanza, ¿me escuchas? Esperanza, ¿me puedes confirmar por medio del chat? O el micrófono también está habilitado para que puedas hablar. ¿Me puedes confirmar, por favor, si me escuchas? Buenos días, Esperanza. ¿Me confirmas, por favor, si me escuchas? Esperanza. Buenos días, Esperanza. Por favor, ¿me confirmas si me escuchas? Dios mío. No, I can't hear you, Esperanza. But I want to know if you can hear me. Please tell me, can you hear me? Okay, Esperanza. So I want to know if you have a question, something that I can solve, I can help you. So, Esperanza, do you have problems with the platform, maybe with some activities? So tell me. This is the first part of our class. I want to know if you have questions, troubles, something that you want to share, and I can help you with deal with that.
Bueno, Esperanza, la primera parte de la clase es precisamente saber qué inconvenientes has tenido con la plataforma o si tienes preguntas acerca del contenido. Vamos, si quieres me puedes escribir por chat y mientras tanto te va a explicar cuál es digamos, cuál es el esquema, la estructura de la clase para hoy. En primer momento vamos a explicar los trabajos que de la primera semana y segunda semana. La explicación de la primera semana es más un repaso, ¿sí? De saber lo que debemos haber logrado hasta el momento. Y en un segundo momento les voy a explicar las actividades de la segunda semana. Después de eso, vamos a tener la explicación gramatical del tema principal de la semana, del Learn Activity 2, que es pasado simple. Y tenemos algunos ejercicios propuestos para, para reconocer, para, digamos que, ejercitar, practicar el pasado simple. ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla. Mientras tanto, tú me puedes ir escribiendo, precisamente es la idea, me puedes ir escribiendo si hay algo que te ha causado, pues, mm, eh, inconvenientes o si tienes algún. Could you hear me? I know. If not, I'm going to write them. Sí, no te puedo escuchar, no te puedo escuchar, entonces sí te agradecería que me escribieras. Entonces te estoy compartiendo mi pantalla y te estoy compartiendo. Espérame un segundo. Listo. Me vas a decir si puedes ver el curso, por favor. Tú me dices cómo encuentro más lecciones perdidas. Si lo estás viendo. ¿Cómo así? Tú preguntas, ¿cómo encuentro mis lecciones perdidas? O sea, ¿cómo sabes las notas que te han sacado? O cómo, no entiendo bien la pregunta, Julie. Digo, Julie. Qué pena, Julie. No entiendo bien la pregunta. ¿Cómo las termino? Porque no las he terminado. Pero lecciones, actividades, ¿te refieres? ¿Cómo las terminas? No entiendo. Pues mira, Julie, ya todo el curso está para que ustedes tengan la oportunidad. Si digamos enviaste una evidencia, aquí ahorita vamos a ver las evidencias que tuviste que haber enviado y si una de ellas está mal o le falta algo, ¿sí? Y yo te dije como, por favor, complétala. Entonces tú simplemente completas, corriges lo que debes corregir y la vuelves a enviar porque igual ya tienes la oportunidad de volver a enviar cualquier evidencia. ¿Listo? Entonces simplemente es corregirla y volverla a enviar. ¿Cómo haces para saber cuáles son tus notas? En donde dice My Grades, que es precisamente acá. Acá dice My Grades, das clic y ahí te va a salir de acuerdo, digamos, a lo que hayas presentado, digamos, My Eating Habits, que es el foro. Si ya lo presentaste, aquí debe haber una calificación y debe haber un A. Si no tienes esa A, es porque, y si ya lo presentaste, es porque, bueno, puede ser varias cosas. Si ya lo presentaste, pero lo presentaste, digamos, ayer, pues tienes que esperar 48 horas de días hábiles para que sea calificada la evidencia, ¿sí? Pero si lo presentaste, digamos, la semana pasada y no ha sido calificado,
debe ser porque no llegó, debe ser porque esa participación no le diste clic en enviar, algo sucedió y no llegó la participación y por eso no ha sido calificado. Entonces, primera opción es que pues lo enviaste recientemente, todavía tienes que esperar 48 horas de días hábiles para que sea calificado. Segunda, de pronto no lo enviaste, pensaste que lo has enviado y no lo enviaste, ¿sí? Y la otra es que aquí en calificar te salga la D. D quiere decir que la evidencia no está aprobada porque no cumple con lo que dice la actividad. Entonces tú debes mirar los comentarios que yo te hago y modificarla y mejorarla. ¿Listo? ¿Cómo ingreso para hacer mis lecciones? ¿Cómo entro al What did I do yesterday? No lo he hecho. Podemos entrar por favor. Claro que sí. Entonces espérate, hacemos el recorrido y de una vez entramos a la evidencia que tú dices, Johnny. Entonces, ojo, como les digo, lo primero es saber que durante esta semana nosotros ya debimos haber completado esta primera Activity 1. ¿Cómo la debimos haber completado? Dándole clic en Material, Food and Restaurants, en el material, ¿cierto? Siempre consultamos primero el material porque es lo que nos va a dar los insumos para poder hacer todas las otras evidencias. Después vamos al Support Material para completar lo que ya hemos y para practicar lo que ya hemos aprendido con el material. Y después nos vamos de una vez a la actividad interactiva. Sí, la actividad interactiva tiene intentos ilimitados, ustedes lo pueden hacer cuantas veces ustedes quieran. Y y se califica de manera automática, entonces ahí ustedes van a saber si, si todavía tienen, digamos que, errores o si entendieron perfectamente el tema. Entonces lo van a hacer tantas veces hasta que les quede perfecta ese ejercicio. Cuando ya les quede perfecto el ejercicio, pasan a la siguiente evidencia, que es esta, que es My Eating Habits. Es un foro donde ustedes van a compartir los hábitos alimenticios que ustedes tienen. Mucho cuidado con los foros, chicos, porque lo que está sucediendo es que participan, pero no se lo copian y lo pegan de algún otro lugar y les queda la mitad del post. O sea, la mitad de la participación no se puede leer. Entonces, por favor, asegúrense de que lo que escribieron sí se pueda leer perfectamente. Y que, ojo, que hablen acerca de sus hábitos alimenticios, porque hay personas que hacen una frase y ya. Entonces tiene que dar clic acá y mirar perfectamente, leer cuidadosamente qué es lo que se necesita para hacer la evidencia, qué es lo que se requiere, ¿no? Aquí, donde dice going to the restaurant, lo que van a hacer es que en una conversación van a ubicar frases para completar esa conversación y al final hacen una conversación en un restaurante. Describing my kitchen, aquí ustedes lo que van a hacer es una descripción de su cocina, toman foto de su cocina y hacen descripción de la cocina. ¿Qué es lo que deben hacer? Deben utilizar there is, there are, deben utilizar los quantifiers, los cuantificadores, deben como any, some, a little, a few, ¿sí? Entonces aquí muy importante que utilicen todo el vocabulario que aprendieron en el material. Bueno, en todas las evidencias. Y vamos a la Activity 2, que es una de las preguntas que tiene Esperanza. Entonces vamos a hacer lo mismo en este Activity 2. Recuerden que este Activity 2 se finaliza el jueves, entonces para que por favor se pongan las pilas y envíen las evidencias para que estemos al día. Recuerden que siempre van a tener habilitadas las evidencias, pero la idea de cumplir el cronograma es no colgarnos en trabajo, es no acumular el trabajo para lo último, ¿listo? Entonces, tenemos el material que se llama What Happened y el Support Material. Aquí ustedes en Support Material encuentran el glosario, quiere decir todo el vocabulario que ustedes pueden utilizar en las evidencias, y el Support Material, que es, ahorita lo vamos a ver, muy importante para practicar lo que ya aprendimos en el material.
Después nos vamos a ir a la actividad interactiva que se llama Telling a Story. Vuelve y juega, es una actividad que es con intentos ilimitados, entonces muy importante para que ustedes la hagan y miren si lo que aprendieron en el material, en el support material, ya lo tienen, digamos que perfecto, aprendido de manera perfecta. Después nos vamos a What Did I Do Yesterday y lo que hacemos es dar clic en en el número 1. Y cuando ustedes dan clic en el número 1, les va a aparecer un archivo de Word donde les dice, por favor, complete y les va a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Deben hablar de lo que hicieron el día anterior, de lo que hicieron y no hicieron. Entonces, tienen que hacer oraciones tanto positivas y oraciones negativas, utilizando el pasado simple. Hay personas que no lo utilizan. Y tienen que hablar de lo que ya pasó, o sea, ayer, ¿sí? Por eso dice, what did I do yesterday? ¿Qué hice yo ayer? Entonces, lo que tienen que hacer es entrar a la evidencia del archivo Word y contarme lo que hicieron el día de ayer, contar lo que hicieron y lo que no hicieron, para que puedan, entonces ustedes un ejemplo, I woke up at 10, ¿sí? Me levanté a las 10 de la mañana, 10 a.m. Algo que no hicieron, pues no se levantaron temprano, entonces se dice, I didn't wake up early, ¿sí? Entonces es para que ustedes miren que cuando uno afirma, el verbo cambia, I woke up, y cuando uno está negando, I didn't wake up, ¿sí? Ahorita vamos a ver más ejercicios del pasado simple, y esta es la evidencia que tú hablas, what did I do yesterday? Tenemos otra evidencia que se llama Memorable Moments, que es momentos memorables, es un audio, ojo, es un audio, y cuando ustedes dan clic aquí en el número 1 les va a bajar un archivo donde les dice qué preguntas deben hacer y qué deben responder, ¿sí? Se lo deben completar también con su información personal. Entonces, ojo, pueden enviar también el archivo escrito, pero la idea y lo principal es que aquí practiquemos speaking y envíen el audio. En el audio tienen que ser ustedes con la pregunta, hacen la pregunta, leen la pregunta y después mandan la respuesta. O sea, envían la respuesta. Entonces en el audio se va a escuchar pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, ¿sí? Y My Favorite Vacation es un blog, tienen que hacer un post, y en ese blog me van a contar cuál fue sus vacaciones favoritas, ¿sí? Ahí hay un ejemplo, entonces podemos seguir el ejemplo. Cuando damos clic en el número 1, van a encontrar el ejemplo de cómo podría ser el post y qué es lo que debe contener. Entonces ustedes realizan el post y ya ahí me cuentan a dónde fueron, con quién fueron, qué hicieron, ¿sí? Y todo utilizando pasado simple. Esas son las evidencias que tenemos para esta semana, que recuérdense, termina el jueves. Y ahora voy contigo. Esperanza, lo que pasa es que cuando comparto pantalla no se puede leer el chat, entonces ya lo voy a leer. Entonces dice, ¿cómo ingreso para hacer mis lecciones? Ya. ¿Cómo entro a What Did I Do Yesterday? Ya te lo expliqué. Si te quedó claro, Esperanza. No lo he hecho. Podemos entrar a eso, porfa. ¿Me escuchas? ¿Cómo entraste? ¿Dónde estás? Podemos iniciar. No sé cómo llegaste ahí. ¿Cómo entro ahí, teacher? ¿Cómo ingreso? ¿Dónde estás? Podemos. Ah, bueno, perfecto. Ya. Esperanza. No te escucho. Pero, pues como te digo, cuando estoy en el chat, para yo poder ver el chat, no te puedo compartir pantalla. Entonces lo que me toca es compartir pantalla, explicarte y después remitirme al chat para saber lo que me estás escribiendo. Entonces, ¿cómo entras ahí? ¿Cómo uno entra al curso? Aquí le das clic
en un buscador el que tú quieras y pones acá Sofía Plus. Sofía Plus. Recuerden que esto yo se los expliqué en los anuncios, entonces es muy importante, Esperanza, que leas los anuncios y veas los tutoriales. Si hay algo que se te escapa, Esperanza, que tú digas que no entendiste, todo está en YouTube. O sea, tú entras acá a YouTube, pones YouTube, YouTube, y ahí encuentras videos de cómo entrar a un curso, ¿sí? Entonces pones aquí YouTube y dices, ¿cómo entrar a un curso virtual del SENA? ¿Sí? ¿Cómo hago las actividades? Y ahí vas a encontrar videos de cómo hacerlo. Entonces mira, tú pones Sofía Plus, ¿cierto? Y das clic en ingresar, ¿sí? Cuando das clic en ingresar, pones número de documento, pones contraseña, ahí te abre, ¿cierto? Te va a abrir Sofía Plus y tú vas a abrir Blackboard, tu curso. Y vas a ver esto, ¿cierto? Ok, eso ya lo he hecho, listo. Entonces entras aquí al curso, te abre esta pestaña que tú ves acá. Y cada vez que tú quieras hacer, ojo, todas las evidencias, todo lo que se te va a calificar está acá, en la sección donde dice Activities, que es en la parte izquierda. Ahí donde dice Activities vas a dar clic en Activity 1 y ahí encuentras Activity 1 y encuentras las actividades de la semana número 1, ¿cierto? Entonces aquí encuentras el material, encuentras el support material, encuentras las evidencias. Y ahora en este momento estamos en la segunda semana, que es Activity 2. Y ahí es donde tú vas a encontrar la evidencia que estamos hablando de what did I do yesterday. ¿Sí? Entonces aquí encuentras el material, siempre es consultar primero el material, después el support material, y después a la actividad interactiva que te digo, tiene intentos ilimitados, y después te vas a las otras evidencias, en este caso, what did I do yesterday. Siempre que tú vayas a encontrar la explicación, quieras ver la explicación, está en el número 1, entonces tú das clic ahí y te va a descargar un archivo. Ese archivo va a tener las indicaciones de lo que debes hacer en cada evidencia. ¿Ya te queda más claro, Esperanza? Sí, gracias. Ahora es practicar el procedimiento. Exacto, sí. Como te digo, Esperanza. Aquí en Activities encuentras cada semana, semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Y luego vas a encontrar con Activities, con el nombre de Activities, Activity 1, que son las actividades que debes hacer para cada semana. Entonces, Activity 1, Activity 2, Activity 3, Activity 4. Estamos en la semana 2, por lo tanto debes realizar las actividades que están aquí en este link de Activity 2. Activity 2, ¿sí? Y ya debiste haber hecho las de Activity 1. Esas ya deben estar listas. Si no están listas, pues te debes poner al día. Y va aquí cuando das clic en Activity 2, en la parte derecha te va a salir todo el contenido del cual te estoy hablando. Te va a salir todo este contenido. ¿Sí? Listo. No sé, ¿tienes alguna otra pregunta, Esperanza?
Es importante que si quieres hablar tienes que dar clic en donde dice hablar, eh, para que yo te pueda escuchar, o si no, no te va a poder escuchar. Entonces, no, esta tarde entraré para hacer las actividades pendientes. Acuérdate, Esperanza, que es muy importante que leas los anuncios, y en los anuncios vas a encontrar también el grupo de WhatsApp que ha sido creado para ustedes, donde tú puedes también hacer muchas preguntas y entre compañeros ayudarse. Entonces, tú entras al grupo de WhatsApp, puedes hacer muchas preguntas y tus mismos compañeros te van a ayudar claramente, sin ninguno, pues yo te doy respuesta, pero la idea es que nos colaboremos entre todos, ¿sí? Entonces, eh, es otro canal de comunicación, que también tenemos tenemos el correo interno de la plataforma, tenemos los foros. Entonces puedes escribir por cualquiera de esos medios para, para realizar. Y además de eso también tenemos chats. Los chats son hoy de 9 a 11. En el chat tú puedes preguntar todo lo que tú quieras, y es eso, es un chat. Entonces tú entras y chateamos las dos y sobre lo que tú quieras. Si quieres practicar inglés, si quieres, sí, después de este curso tú te debes inscribir en el nivel 3. Si apenas termines, pues te puedes inscribir y será habilitado el nivel 3. Pues sé que estaban proyectos a abrir cursos de francés y de mandarín. No sé si ya está habilitado en la parte de cursos virtuales Sena. Te tocaría pues averiguar, pero sí es un proyecto tener cursos de francés y de mandarín. De igual, espérate acá, podemos consultar Sena virtual. Te vas a Sena virtual. Y ahí tú vas a encontrar toda la oferta de cursos virtuales Sena. Mira, acá dice cursos virtuales Sena. Y ahí tú buscas el de francés. Y si no está habilitado, pues entonces pues bueno, habría que esperar. Cursos cortos. No, de francés no está habilitado. Entonces sí, tocaría esperar. Listo. Entonces, Jolly, vamos con la última parte. Ya, pues, la idea era aclarar dudas. Ya damos check a esa parte de la lista. Lo segundo era saber qué debíamos haber hecho durante la semana 1 y semana 2. Ya tenemos claro las evidencias que debimos haber realizado y debemos estar realizando. Tenemos claro que el jueves es el cierre de semana. Cierre de semana es revisar que las personas, quienes están al día, quienes están en ese proceso de ponerse al día, y motivarse a realizar todas las actividades. Entonces, cierre de semana, miramos todas las personas que están al día, pero no se cierran las actividades siguen estando disponibles para todo el mundo, para que aprovechen de este curso, para que en realidad aprendan inglés, ¿sí? Entonces, el jueves tenemos cierre de semana, la semana 2, y empezamos semana 3. De igual manera vamos a tener la sesión virtual el día martes, y tenemos las sesiones de chat el día martes de 9 a 11. O sea, terminamos esta sesión
y podemos incorporarnos a la sesión de chat, ¿sí? Donde hacemos eso. Chateamos podemos chatear en inglés, podemos chatear acerca de las dudas que tenemos. Igual, la idea es que durante esas 2 horas ustedes se puedan conectar cuando digamos que se les facilite. ¿Listo? Y nuestro último punto de esta sesión es mirar la parte gramatical de esta semana. Sí, entonces aquí les tengo una presentación preparada donde vamos a ver el pasado simple, ¿sí? Entonces, pasado simple es un tiempo que vamos a utilizar cada vez que la acción ya haya finalizado, ¿sí? Entonces, cuando es igual como en la evidencia what did I do yesterday, si pensamos en las cosas que hicimos ayer, ya, esas acciones ya finalizaron, por lo tanto utilizamos pasado simple, ¿sí? Continuamos. Entonces tenemos acá cómo formar el pasado simple con ciertos verbos. ¿Cómo lo podemos formar? Estos verbos se llaman verbos regulares, y entonces son verbos que para convertirlos en pasado es muy fácil porque simplemente le vamos a agregar el ed, ¿sí? Aquí dice agrégale ed y ya me quedo en pasado. Entonces tenemos visit, que es visitar, es un verbo regular, y entonces para yo ponerlo en pasado simplemente le agrego ed y me quedo en pasado, ¿sí? Ya me quedo conjugado. Live, como termina en simplemente le agrego la d y me queda lived. Arrive y me queda arrived. Es decir, para yo poder ponerlo del presente al pasado, simplemente le agrego la d porque ya tiene la e. ¿Sí? Y esos verbos se llaman verbos regulares. Hay otros verbos que se les duplica la consonante, la última consonante, como drop, como travel, como preferred, ¿sí? Se le duplica la última consonante y le pongo ed. Profe, hay una razón fonética para esto, pero la idea es que ustedes no se compliquen entendiendo esto, sino simplemente con el uso uno ya sabe y ve el verbo drop y uno dice, sí, el verbo drop tengo que duplicarle la consonante, es algo más de práctica, ¿sí? Pregunta, profe, ¿cómo hago para reconocer si un verbo es irregular o un verbo es regular? Vuelve y juega, y la respuesta es práctica. No hay nada que me diga, no hay ninguna regla que me diga, ojo, Esperanza, visit es un verbo regular porque termina en T. No, eso no existe. Simplemente me tengo que aprender todos los verbos regulares y aprenderme todos los verbos irregulares. ¿A través de qué? De la práctica. Ojo con algo, y es que muchas personas quieren que todos los verbos sean regulares, entonces los vuelven a todos regulares, y no. Tenemos que aprendernos los verbos irregulares y los verbos regulares y saber cuándo ellos cambian o cuando ellos simplemente se les agrega ed para poder para que estén en pasado. ¿Sí? Entonces hay personas que dicen, verbo take, que es tomar. No, eso es un verbo regular. Estoy poniendo en el chat take. No, eso es un verbo regular. Entonces lo ponen como take it. ¿Sí? Y no, eso no existe. Take it no existe. ¿Por qué? Porque take es un verbo irregular. No es regular, es irregular, por lo tanto en pasado queda took. ¿Y eso yo cómo lo sé? Por la práctica, ¿sí? Por la práctica. Entonces tenemos estos verbos que se llaman regulares, que simplemente les agrego ed o d para ponerlos en pasado. Y hay otros verbos que se les duplica la última consonante para poder ponerlos en pasado, ¿sí? Y obviamente les agrego la ed. Continuamos. Eso es en cuanto al verbo, ¿cierto? O sea, si yo quiero hacer una oración en pasado, ¿qué le sucede al verbo? Pues el verbo tiene que estar en pasado. Si es un verbo regular, ya sabemos lo que sucede.
Hay otro verbo que es muy importante, que es el verbo to be, que ya sabemos que es el verbo especial, que tiene un trato especial, y el verbo to be, para ponerlo en pasado, seguimos las mismas estructuras del presente y simplemente vamos a poner el to be en pasado. Entonces, si está conjugado el to be y está conjugado con am o con is, si lo quiero en pasado, se va a convertir en was, y el are se va a convertir en were. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, te voy a escribir en el chat, Esperanza, si yo digo, yo soy profesora, I am a teacher, ¿cierto? Y quiere decir, bueno, yo fui una profesora, quiere decirlo en pasado. Ojo, entonces digo I, como está en pasado, ya no digo am, sino digo I was a teacher. Si nos damos cuenta, las estructuras son iguales, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos cambiar? El verbo. Ya no lo ponemos en presente, sino lo ponemos en pasado. ¿Hasta ahí queda claro? Si yo quiero negar esa oración, si yo quiero negar, digamos, si yo digo, ella era responsable, responsible. Y si yo no quiero negar, digo, she was not, ella no era responsable, she was not responsible. ¿Cierto? Y si lo quiero preguntar, entonces pongo de primeras el verbo to be. En este caso sería was. Was she responsible? Con they, muy bien, Esperanza, con they utilizamos el where. ¿Por qué? Porque con are utilizamos ¿qué? Con el are, cuando vamos a conjugar el are, entonces lo utilizamos con they, lo utilizamos con we, lo utilizamos con you, y al ya saber con qué utilizo el are, ya sé con qué utilizo el where, o sea, el pasado. ¿Sí? Si ya lo estoy utilizando en presente con estas, en pasado, entonces voy a utilizar el where con estos mismos pronombres. Y lo mismo sucede con is. Is lo voy a utilizar ¿con quiénes? ¿Con quiénes los utilizo? Los utilizo ¿con qué pronombres? Con pronombres singulares, con she, con he y con it, ¿cierto? Por lo tanto, con she, con he y con it, utilizo, para pasado voy a utilizar el was. ¿Listo? El I es para el am, muy bien. Y acá también lo voy a utilizar con was. Ya, perfecto. Entonces tenemos eso en cuanto al verbo to be. Ahora vamos con otros verbos. ¿Qué sucede cuando, recuerda Esperanza, que el verbo to be tiene unas estructuras, ¿cierto? Que el verbo to be no requiere de auxiliares para poder negarse, no requiere de auxiliar para poder preguntar, simplemente el verbo to be es así como vemos la estructura, va el sujeto, el pronombre que vamos a utilizar, después va el verbo to be y después va el complemento. Si lo quiero negar, le agrego el not. Y si lo quiero preguntar, le pongo de primeras el verbo to be, ya sea en el tiempo que tú quieras utilizar, ya sea presente, ya sea pasado. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con otros verbos diferentes al verbo to be? Diferentes al ser, diferentes al estar, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué otros verbos? Como hablar, como caminar, como leer, ¿sí? Todas las otras acciones diferentes a hacer estar necesitan de una estructura diferente y aquí lo vamos a ver. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de un auxiliar que lo vamos a tener aquí como un did, ¿sí? Después, cuando utilizamos el did, el auxiliar, el verbo, ojo, acá, como el auxiliar ya está en pasado, este did ya está en pasado,
En presente es el do, ¿cierto? Entonces, en pasado es el did. Y cuando ya tenemos un auxiliar, cuando utilizamos un auxiliar, el verbo no se necesita modificar. Entonces tú me preguntarás, bueno, profe, pero entonces, ¿cuándo utilizo los verbos en pasado simple, en pasado? Como te estaba diciendo, ¿cuándo los vas a utilizar en pasado? Si aparece el did, y con did ya el verbo no tiene que ser modificado, ya no le tengo que poner la ed, o tampoco lo tengo que poner en pasado si es irregular. Entonces, ya te voy a responder a esa pregunta, ¿sí, Jolie? Entonces aquí tengo un ejercicio para ti en cuanto a was y were. A ver si lo entendiste. Entonces tú vas a unir el pronombre con con el respectivo, con la respectiva conjugación del verbo to be en pasado. ¿Cuál es para it? ¿Cuál utilizo? ¿El was o el were? Ya te habilité la pizarra para que lo puedas hacer en la pizarra. Entonces lo que haces es que das clic en el lapicito, te va a aparecer una barra ahí al lado del chat, te va a aparecer una barra y hay un lapicito. Entonces das clic en el lapicito y ahí ya puedes unir. Entonces simplemente, muy bien, arrastras. Entonces el it va con el was, muy bien, el he va con el was, el she va con el was, muy bien, we va con were, muy bien, you va con were, they va con were, I va con were, y tenemos un you que va con were. Perfecto, lo entendimos muy bien. Vamos con la siguiente. Entonces acá es donde tú vas a entender por qué razón ahí utilizamos en algunas ocasiones el verbo en pasado y en otras ocasiones no lo utilizamos en pasado. Entonces cuando vamos a afirmar, mira qué sucede con el verbo, qué está sucediendo con el verbo. Yo digo I worked, you worked, we worked, y con todos. Es decir que con todos los pronombres, cuando yo vaya a hacer una oración en pasado, el verbo, y lo voy a afirmar, el verbo está en pasado. Aquí es donde lo voy a modificar. Pero ¿qué sucede en las negaciones y qué sucede en las preguntas? Mira lo que está en las negaciones, mira lo que está en las preguntas. ¿Qué tenemos? El auxiliar. Cuando estamos negando está el auxiliar junto con el not. Si ves, puedes poner did not, I did not work, como yo no trabajé ayer, I did not work yesterday, ¿cierto? O puedes decir I didn't work yesterday, ¿sí? Los dos, cuando utilizamos la contracción, que es el didn't, lo utilizamos en un ámbito formal. Si vas a escribir algo formal o te estás comunicando con alguien formal en inglés, no utilizas contracciones, o sea, no utilizas didn't, sino I did not. ¿Listo? Entonces, ¿cómo niego en pasado simple? Simplemente agrego el did not después del sujeto, ¿cierto? Va sujeto, va el did not y va el verbo, y el verbo no está en pasado porque tenemos el auxiliar did. ¿Cuándo está en pasado? Está en pasado en afirmación porque en afirmación no utilizamos did. Y en pregunta, ¿cómo sé que es una pregunta? Porque el did va de primeras. Entonces ponemos el did de primeras, después va el sujeto y después va el verbo. ¿Cómo está el verbo? Normal. ¿Por qué? Porque tenemos el did. Entonces digo, did we work? Nosotros trabajamos ayer, digamos. ¿No? Did we work yesterday? Sí. Y ahí tenemos la pregunta. Si yo quiero responder a la pregunta de manera afirmativa, utilizo esta estructura que es sujeto, el verbo en pasado y un complemento. Y si quiero responder a la pregunta de manera negativa, voy a utilizar la estructura negativa, que es sujeto, el auxiliar did, después la negación not, y después va el verbo. Como tenemos auxiliar, el verbo va sin modificar. ¿Listo? Hasta ahí hay preguntas. Esperanza.
No, thanks, ok. Entonces, ojo, como yo te decía, tenemos verbos que son regulares, y aquí tenemos dance, como terminan solamente le agrego la D, ¿cierto? Danced. Y tenemos verbos que se llaman irregulares. ¿Y por qué son irregulares? Porque cambian del presente, cambian al pasado. Pueden cambiar mucho o pueden cambiar poquito. Aquí tenemos un verbo que cambia poquito, que es sing. Simplemente cambió una letra, ¿cierto? Es un verbo irregular, sang. Pero tenemos verbos que cambian muchísimo, como el verbo buy, que es comprar. Buy en pasado queda bought. Jessica, Catherine, bienvenida a la clase. Entonces, esos son los verbos irregulares. Aquí tenemos un ejercicio donde, Jessica, no sé si quieras hacer parte de este ejercicio, o Esperanza. Entonces, Esperanza, vamos a completar estos tres primeros, ¿sí? Con el verbo que está acá, vas a completar la oración para que quede coherente, ¿cierto? Si el verbo aquí dice not, esto quiere decir que es una negación. Si tienes acá un signo de pregunta, quiere decir que es una pregunta, ¿cierto? Entonces, Esperanza, ayúdame con los tres primeros ejercicios. Y yo voy a hacer este primer ejemplo. Simplemente lo vas a hacer en el chat, ¿sí? Escribe simplemente lo que falta en la oración. No escribas toda la oración, sino solo lo que falta. Entonces yo voy a hacer acá. Entonces, digamos, el verbo study es un verbo irregular. En pasado es started, ¿cierto? Started. I studied French last year. ¿Sí? El lápiz, dice Jolie. Bueno, no sé si la quieras llenar. O en el chat mejor, Jolie. Yo creo que es preferible en el chat porque no tenemos mucha habilidad con el lápiz. Igual ya te lo habilité. Y Jessica, si quieres me puedes colaborar, si quieres, con el 5 y con el 6. 5 y 6. Entonces yo les recomendaría más bien como escribir la oración en el chat y después sí, y no trabajar en la pizarra. Sí, por lo mismo. Es que para escribir tienes que dar clic en la A. Y das clic en la A y ahí ya puedes escribir. Pero por lo mismo, lo mejor es como escribir en el chat para evitarnos complicaciones. They bought a new flat last month. Muy bien, Jessica. They bought a new flat last month. Cambiamos el verbo, ¿por qué? Porque es una oración afirmativa. Tenemos después John, el 6. Jolie dice didn't. ¿Didn't en cuál? ¿Didn't qué? Como tal, Jolie, bueno, escribamos toda la oración mejor para que no nos, en el segundo. Ojo, didn't y que le falta a Jolie. Recuerda que el didn't como tal solo me está negando, me está diciendo esto está en pasado y es una negación. Pero si no escribes el verbo, entonces no habrá ningún significado, ¿listo? Entonces didn't go, muy bien. Mary didn't go to school last week. Muy bien, Jolie. Did you play, muy bien, did you play basketball 2 weeks ago? Perfecto. Lo entendimos. Y Jessica había escrito, John took his driving test yesterday, but he didn't pass it. Muy bien. Perfecto, entonces creo que es un tema, ustedes son muy pilas, me imagino que ya tenían
cierto background de la información. John took. Muy bien. Tim went. Mejor dicho, Joel está haciendo todos los ejercicios. Muy juiciosa, muy bien. Y por último, yo les quería mostrar esta lista. I love languages. Muy bien. Ojo con ese languages. Se escribe con A. ¿Listo? Jolie. Entonces aquí tenemos una lista que es algo muy importante que debemos tener todos al principio de la formación cuando estamos intentando aprender inglés, y es tener esa languages. Ajá. Languages. Es como una AE y eso se llama schwa. Cuando pronunciamos es una AE. ¿Listo? Entonces tenemos acá una lista irregular de verbos, sí, de verbos irregulares, son todos los verbos que cambian. Es una lista más grande por ahora. No hay problem is pronunciation, no importa, debes practicar. Entonces aquí tenemos lista de verbos irregulares, una lista, pues digamos, de los verbos básicos, pero ustedes pueden encontrar en internet listas, digamos que con todos los verbos irregulares que se requieren. Y como les digo, es algo de práctica, ¿sí? Simplemente práctica. Please miss send us this list. Jessica, yo siempre les comparto, y me imagino que tú has visto porque sé que eres una estudiante súper comprometida, en la parte donde dice online sessions, ahí tú vas a encontrar las grabaciones de estas clases. Y también yo les comparto el resumen, y en ese resumen ustedes encuentran todo el material y material extra que yo les comparto para que ustedes puedan mejorar en su parte, en su formación. ¿Listo, Jessy? Y Jolie, pues esto es todo. No sé si tengan preguntas. Y dice Jolie, teacher, my time is ending. I would like to continue 2 hours more. Only this afternoon come back. Thank you very much. Yeah, the time is over. Sí, el tiempo ya se acabó. Nos quedan solo 4 minuticos. Y quisiera saber si tienen preguntas. Excelente performance, Jolie. Muy buen trabajo. Espero vernos la próxima semana, el martes a las 8 de la mañana, donde vamos a tener la explicación de la semana 3 y de los temas de la semana 3. Thanks for your support. Con mucho gusto, Jessica. Thanks for your attitude and commitment. Excellent job. I would like to practice my pronunciation, please. Sí, Jolie, para la próxima asegúrate que el micrófono te sirva y puedes claramente participar, practicar ese speaking. Lo mismo va para Jessica. Entonces, para la próxima, asegúrense de tener un buen micrófono que les sirva y con mucho gusto hacemos práctica de speaking. When is next? El próximo martes a las 8 de la mañana. When is the next class? Quedaría la pregunta. When is the next class? The next class is on Tuesday. The next Tuesday at 8 a.m. Ajá, sí, señorita. Bueno, chicas, entonces que tengan un excelente día. Have an excellent, 8 days. Have an excellent week and day. See you, miss. Have a nice day. See you around, Jessica. The same for you. Okay, bye, thanks. Bye, everyone.